Hola, señoras y señores, bienvenidos a su canal Melquisedec. Hoy estoy con el señor Josafat Ben Ezra II. No sé si lo estaré pronunciando bien, luego él lo va a pronunciar mejor. El señor Josafat es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y como ustedes saben, en este canal somos buscadores de la verdad, somos personas de libre pensamiento. Y bueno, hoy vamos a conocer qué es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de boca de una persona que tiene mucho conocimiento sobre esa iglesia, el señor Josafat. Amigos, eh, les aclaro que esto no es un debate, ni tampoco se trata de exponer a nadie. Simplemente vamos a conocer la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde el punto de vista de un creyente, de una persona que pertenece a esa iglesia. ¿Cómo estás, amigo Josafat? Un gusto saludarte. Gracias, Elías, por invitarme y aceptar, digamos, que podamos dialogar un rato, en este caso sobre la Iglesia Adventista. Y, y bueno, queremos contribuir con tu programa, que entiendo que tienes a varios seguidores. Sí, bueno, hasta la fecha 13.800, casi 14.000. Y bueno, Que no es poco, no es poco. sí, no es poco, aunque para YouTube eso no es mucho. YouTube le gusta cuando tú tienes más de 100.000, pero bueno, Ah. 14.000 para mí es muchísimo. Pero para esa Correcto. empresa de YouTube, ellos prefieren a la gente que tiene más de 100.000. Bueno, ellos tienen su política. Sí, 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 correcto. Bueno, señoras y señores, el señor Josafat tiene un canal de YouTube que aparece aquí en pantalla debajo. Se llama Historias Verdaderas de la Biblia. Él tiene un canal de YouTube. Entonces pueden ir ahí si quieren saber más de las creencias adventistas. También yo voy a poner el link de su canal en la descripción del video. Amigo, eh, tú no te llamas realmente Josafat Ben Ezra. Por favor, explícanos qué significa ese seudónimo. Y aparte de eso, por favor, es bueno que nos explique, porque yo sé que la gente lo va a preguntar, ¿cuál es tu grado de instrucción como para que la persona puedan confiar en que tus conocimientos sobre la iglesia son verdaderos? Bueno, vamos por parte y podemos decir que Josafat Ben Ezra II es un seudónimo para usarlo en las redes sociales y en mi canal de YouTube, básicamente, ya que me autodenomino el capellán de los niños, porque es un programa para niños, donde se relatan las historias bíblicas desde el Génesis al Apocalipsis. Ya tengo programado hacer unos 409 capítulos exactamente y que me llevará un tiempo. Estoy recientemente jubilado y como ese no es mi nombre en realidad legal que figura en mi documento legal es Roberto Gigliotti. Así que no hay ningún problema, nada más que en las redes soy más conocido como Josafat. ¿Está bien? Soy argentino, tengo 65 años, casado y con 3 hijos, quienes ya han conformado sus propios grupos o familias, ¿no? Quiero decirles que Josafat en realidad es el nombre de un rey hebreo, especialmente del reino de Judá, y que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Sin embargo, ese nombre no es común para el habla hispana, ya que tiene, digamos, un origen hebreo. Nada más que al transliterarlo al español, nosotros en cualquier Biblia vamos a encontrar al rey Josafat, cuya historia la dejaremos para otro momento.
De todos modos, Josafat no nace a través de este rey, sino que nace a través de un problema que se suscitó por allá por fines del 1700 al 1800. Aquí en Sudamérica, entiendo que vives en España, pero para relatarlo, los jesuitas habían sido proscriptos no solamente por el poder eclesiástico de Roma, sino también por el poder civil, ya sea en España, Europa y también en Sudamérica, que eran colonias de la corona española. Así que Manuel Lacunza, estoy hablando de él, fue un escritor prolífero en aquella época, ya que los libros no tenían las difusiones que hoy tenían, ni había televisión, ni había un montón de cosas. Así que los próceres de las diferentes naciones en Sudamérica, todo libro que caía en sus manos era leído con avidez. Así que este libro llevaba por título El regreso o la venida del Mesías en gloria y majestad, escrito por Manuel Lacunza, un sacerdote precisamente católico, un chileno de origen nacido en Chile, aunque falleció años después de muchos años, en Italia. Pero para no ser descubierto y crear, digamos, para que ese libro pueda ser estudiado, los originales que tenemos hasta el día de la fecha en las bibliotecas más importantes, por lo menos aquí en Sudamérica, figura el autor como Josafat ben Ezra, y yo le agregué solamente el 2 porque no soy exactamente el mismo. Pero en aquel entonces era un seudónimo, y lo que yo uso hoy también es un seudónimo, no para que nadie me descubra, sino simplemente para ser usado en este caso en las redes sociales. Así que eso tiene un trasfondo más bien histórico, ya que ese libro fue, junto con Manuel Lacunza, alias Josafat ben Ezra, fue leído por uno de los próceres argentinos, Manuel Belgrano, y también por el patricio era un título militar o título honorífico, Francisco Hermógenes Ramos Mejía. Y ellos, por ejemplo, en el caso de Hermógenes Ramos Mejía, en la época del 1800 guardaba el sábado y llevaba muy bien con los indígenas o los pueblos originarios de aquí de América del Sur, especialmente de la Patagonia. Y él llegó a entablar y les hacía a los pueblos originarios guardar incluso el sábado. Eso está en algunos libros, y en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires encontramos algunos documentos que avalan esto. Cuando uno llega a Buenos Aires, al aeropuerto de Ezeiza, y se dirige a la ciudad capital, que hay unos 40, 50 kilómetros, va a pasar por enfrente de la estancia Miraflores, donde está el casco central de la estancia de Francisco Hermógenes Ramos Mejía. Y este hombre fue uno de los primeros patriotas y fundadores de la nueva república, que en este caso se llamó República Argentina. Ese libro fue leído por él y también por Manuel Belgrano, que fue uno de los precursores, no solamente de la nación, sino precursores del adventismo por sus creencias del segundo regreso de Cristo. Te recuerdo, Elías, que adventista viene del término del advento, es decir, que viene de aquellos que esperan el segundo regreso de Jesucristo, como lo dice los evangelios y también lo dice el Antiguo Testamento. Así que de esa forma nosotros podemos, por eso el nombre de adventistas, ¿no? Okay. El nombre de adventistas viene de Advento, ¿no? Por eso, y el séptimo día porque guardamos el séptimo día, digamos, ¿no? Es decir, el cuarto mandamiento que indica guardar el último día de la semana. ¿Está bien? No sé si se menciona mis títulos, como me dijiste, pero no me gusta hablar mucho de ello, pero de todos modos soy profesor universitario en filosofía y pedagogía, con un título oficial de la Nación. Soy profesor en Historia Sagrada, ya es un título más bien denominacional, es decir, de la Iglesia Adventista,
porque lo hice en un seminario de teología adventista. Y también soy magíster o un posgrado, que lo llaman en otros lugares, o postítulo en otros, de teología. He trabajado durante 42 años al servicio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, especialmente en Argentina. Hoy soy anciano, es decir, remunerado en esos 42 años, es decir, pago con un sueldo fijo todos los meses. Hoy cumplo mis funciones jubilado, por cierto, retirado del servicio activo, en la Congregación del Libertador Norte, en una pequeña población que se llama Libertador San Martín, en la provincia o estado de Entre Ríos, en la República Argentina. Eso es solamente para ubicarnos, digamos, para ver quién es el que habla con ustedes y con una plataforma o oyentes tan numerosos. Ok, claro que sí, claro que sí. Bueno, si eres magíster en teología, por lo menos tienes, es evidente que debes tener mucho conocimiento sobre las doctrinas adventistas, ¿no? O sea, sí, sí. Ok, entonces empecemos. Yo te voy a hacer una lista de preguntas, amigos, que ya teníamos programadas, que son preguntas comunes que la gente se hace sobre la iglesia, personas que no conocen a la iglesia adventista o personas que la conocen poco, como yo. Yo sé algunas cosas de la iglesia y en base a lo poco que sé, me surgen algunas preguntas que son comunes. Entonces, la voy a hacer hoy para conocer un poco sobre la iglesia. Avancemos con las preguntas y esperamos dar respuesta. No sé si voy a conformar algunos, pero por lo menos son las respuestas que, por favor, ruego que no las consideren oficiales. Para eso hay ciertos documentos y ciertos libros que hablan mucho mejor de lo que yo voy a poder expresarme en esta oportunidad. Ok, o sea que lo que tú vas a decir va a ser a título personal, obviamente, pero desde tu punto de vista de adventista practicante. Correcto, perfecto. Ok. Primero, esto es muy importante. ¿Cuándo fue fundada la Iglesia Adventista del Séptimo Día y quién la fundó? Muy bien, eso es una pregunta muy interesante. Yo podría decir que hay varios precursores del adventismo en su corta historia, que lleva más o menos un poco más de 120 o 130 años, ¿no? O 170, una cosa así. No recuerdo la fecha, digamos, no he hecho la contabilidad para saber cuántos años hay. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nació a partir del movimiento millerita en la década de 1840, que resultó ser una de las últimas oleadas del reavivamiento de la el segundo, se lo llama así, el segundo gran despertar religioso en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero como te contaba hace un rato, en esa misma fecha también influían en Sudamérica, por ejemplo, próceres o patriotas, en este caso argentinos y también chilenos, y también podemos referirnos a otras naciones de Sudamérica que también hicieron lo suyo en una época muy semejante, como la que te contaba recién de Francisco Hermógenes Ramón Mejía, Manuel Belgrano y el mismo Manuel Lacunza, un chileno al que todos hablaban. Pero en forma oficial, oficialmente la iglesia se fundó a través, legalmente hablando, en 1863. Entre sus figuras prominentes de los comienzos de la iglesia se puede mencionar a Irán Edson, a Jaime, podríamos decirlo en español, White, y a su esposa Elena Gould, en ese momento soltera, digamos a los comienzos, y después llamada The White. ¿Está bien? José Bates y Juan o John N. Andrews son los personajes más renombradas en la primera etapa de sus inicios. En las décadas siguientes, la iglesia adventista se expandió desde su base en Nueva Inglaterra hasta convertirse en una organización internacional. Su reconocido desarrollo durante el siglo XX la llevó a ser reconocida como una denominación cristiana, digamos, relativamente fuerte
por las instituciones que posee, sus sanatorios, sus clínicas, su trabajo en salud, sus escuelas, institutos, universidades en diferentes partes del globo. Y también por el trabajo de las iglesias. Es decir, Jesús en la época de su ministerio hacía tres cosas: predicaba, enseñaba y sanaba. Eso lo dice el Evangelio. Así que esas tres cosas intenta hacer la Iglesia Adventista, a través de sus templos, a través de sus instituciones o edificios educativos, y también a través de sus instituciones en el área de la salud. ¿Está bien? Así que durante más o menos unos 10 años, el movimiento adventista consistió en un grupo disgregado de personas que se adherían al mensaje. Entre sus mayores partidarios se encontraba Jaime White, Elena Gould, como dije, y José Bates, aunque estos anteúltimos, Jaime White y Elena Gould, después lograron ser parte de un matrimonio exitoso dentro de la iglesia, ¿no? Así que esto surgió a partir de un gran despertar religioso que hubo en los Estados Unidos de Norteamérica, que es lo que estamos contando en este momento. Aparte de lo que podemos contar en Sudamérica, ¿no? Luego de intensas discusiones, se estableció discusiones. Cuando hablamos de discusiones dentro del marco de la iglesia, no estamos hablando de que nos tiramos los platos, ¿no? Estamos hablando de diferentes opiniones que había y que se estableció en Battle Creek, Michigan, una organización formalmente llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso decimos que legalmente se inició en 1863. En ese momento la organización tenía alrededor de unos 3.500 miembros, no era muy grande para la época, y por cierto había iglesias como la metodista, la bautista, anglicana, que tenían millones más, mucho más que la iglesia adventista. A través de grandes esfuerzos evangelísticos por parte de sus pastores y miembros de iglesia, y gracias a la dirección de Elena después de White, la iglesia creció rápidamente y estableció su presencia fuera también de América del Norte durante la última parte del siglo XIX. Luego eso fue creciendo con el correr del tiempo. ¿Está bien? En 1903, la sede denominacional a nivel mundial se mudó de Battle Creek en un lugar determinado o temporal en Washington, D.C., la capital hoy de Estados Unidos, y poco tiempo después se estableció en la localidad cercana a Tacoma Park, Maryland. Pero hace pocos años atrás, digamos, un poco más de 40 años atrás, en 1989, la sede se cambiaría nuevamente para donde está hoy en Silver Spring, Maryland. Eso es para hablar del lugar donde hoy tú puedes ir a ese lugar y, bueno, conocer la sede administrativa a título mundial. ¿Está bien? Ok, listo. Esa es como la sede central. Ok. Exacto. Amigo, ¿y cuántas creencias fundamentales tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Yo he escuchado que tiene una cantidad de creencias fundamentales. ¿Cuántas son? Digamos que las creencias no son dogmas, como el común denominador de las personas suelen interpretar como dogma. Por eso hablamos de creencias. ¿Está bien? El dogma es algo que es inamovible, aunque esto tiene una cierta particularidad y podemos entrar en cierto cambio de conceptos en ese sentido. La Iglesia Adventista ha establecido por escrito 28 creencias fundamentales que pueden ser organizadas en 6 doctrinas, básicamente en 6 doctrinas. La doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la vida cristiana y la doctrina del tiempo del fin. En esas 6 áreas podemos hablar, por ejemplo, de las creencias como, es largo esto de responder porque tu pregunta es corta y la respuesta es bastante larga.
porque entrar a desarrollar las 28 creencias, creo que más de un oyente se puede llegar a aburrir, cansar y cortar lo que está viendo. Así que yo te puedo hablar de las Sagradas Escrituras como una creencia firme de los adventistas, de la Trinidad o Triunidad, de las cuales hablan algunos, aunque algunos dicen no existe, nosotros creemos en esa Trinidad. Por ejemplo, la creencia en Dios Padre, Dios Hijo, la creencia en Dios como el Espíritu Santo, como una persona de la divinidad. Creemos que Dios es el creador. Te estoy enumerando prácticamente esas creencias para pasar rápidamente, a no ser que quieras que desarrollemos alguna en particular. No, porque nos extendemos demasiado. Sí, sí, correcto. Okay. La naturaleza del hombre. Fíjense que estos temas que te estoy mencionando ahora se estudian por años por aquellos que aspiran a ser pastores. Entonces, desarrollarlo en una horita como que pretendemos nosotros, quizás no podamos alcanzar a visualizar algunas cosas. La naturaleza del hombre. Tal vez en otras entrevistas ya podríamos profundizar en alguna doctrina. Sí, como tú quieras, y no hay ningún problema, la desarrollamos que decimos aquí en Argentina al pelo, es decir, como dicen, ahora vamos, como dicen en Chile, al tiro, pues. Aquí lo que estamos haciendo es como una idea general de la iglesia, pero a profundidad es complicado hacerlo en una sola entrevista. Bueno, amigo, entonces me dices que son 28 creencias fundamentales que tiene la iglesia adventista. Ya las enumeraste, que están resumidas en 6, ¿no? En 6 doctrinas, digamos. En 6 doctrinas, listo, ok, perfecto. Ahora, es común que algunas denominaciones religiosas tengan algunas ramas. Por lo menos en la iglesia evangélica están los pentecostales, los bautistas, y bueno, la misma iglesia católica y la iglesia ortodoxa en un principio eran una sola, ahora son 2 ramas distintas. Ahora con la iglesia adventista se ha dividido en algunas ramas o existe una desde el principio. Mira, eso es una pregunta bastante, desde mi óptica, por cierto, sencilla de responder. En el mundo cristiano, tú tienes que saber que son más los no cristianos que los cristianos a nivel mundial. ¿Está bien? Entre India y China ya nos superan a todo el lado de Occidente, digamos, ¿no? Claro. Pero dentro del mundo cristiano hay básicamente una sola iglesia que es la mayoritaria, digamos, en número, que se llama la Iglesia, o se la conoce como el Vaticano, o la Iglesia Católica Apostólica Romana. Luego, más o menos a través de 1200 y después en 1517, especialmente con Lutero, Martín Lutero, hubo una división y se la conoció como la Gran Reforma de Martín Lutero, que clavó en la abadía de Wittenberg, en Alemania, 95 tesis donde se hablaba acerca de la fe y no de las obras, se hablaba del sacerdocio de todos los creyentes y se hablaba de la sola gracia para alcanzar la salvación. Martín Lutero, aunque no era adventista, nosotros tenemos mucho respeto por los luteranos, por ejemplo, y mucho respeto por los bautistas, y mucho respeto por los anglicanos, incluso por los católicos. Los amamos con sinceridad. Lo que sucede es que no compartimos algunas ideas. Eso no significa que estemos necesariamente peleados. Así que en la actualidad muchos grupos han elegido diferentes tipos de administraciones que tienen que ver con su grupo religioso organizado. Por ejemplo, tú sabes que la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene un sistema donde los estados, especialmente en Sudamérica, y también que imagino que en Italia y también en España, el Estado provee a la sustentación del clero. ¿Está bien? Digamos, sí, bueno, de hecho, yo dije eso en un video, que la Iglesia Católica en algunos países está subvencionada por el Estado y mucha gente no me creyó. Pero es la realidad. Aquí en España, por ejemplo, hay
cuando la persona van a hacer la declaración de impuestos, los empresarios grandes, yo no, los empresarios grandes, hay un porcentaje que si ellos quieren, se le puede destinar a la iglesia. O sea, que sí, que el Pero Estado... a ninguna otra. Pero a ninguna otra. No, a la católica. A la católica, Exactamente. obviamente. Bueno, Entonces, en en Argentina, Latinoamérica, por lo menos en Venezuela, donde yo vivía, a la iglesia la subvención del Estado, mayoritariamente. exactamente. Bueno, esto es un sistema de gobierno donde no requiere, por eso la Iglesia o desde el Vaticano se estimula la limosna. La limosna es la última moneda que te queda. Y en cambio, los evangélicos en general o la Iglesia adventista ya hablan de ofrendas o hablan de diezmos. Y eso es un tema para un poquito después. Pero lo que yo quiero decirte, que de acuerdo a la pregunta que me hiciste, es que la Iglesia, las iglesias en general han ido cambiando, rotando de posición. Por ejemplo, los bautistas eran muy parecidos a los adventistas en su forma litúrgica de encarar el culto. Sin embargo, no es la misma iglesia bautista de la década del 60, cuando yo era un niño, que en esta época, ya entrando bien en este tercer milenio, porque tienen una forma de gobierno de tipo que se llama congregacional o independiente, que eso es lo que tienen los grupos evangélicos o los grupos que nosotros conocemos como evangelistas. Sí, pero amigo, pero en cuanto a la iglesia adventista específicamente, ¿existen algunas ramas de la iglesia? Bueno, esto, lo que te venía diciendo, tiene base en lo que yo te iba a decir. La iglesia adventista técnicamente no está dividida. Lo que hay, hay diversas ONG o ministerios, se lo conoce como ministerios independientes, cuyas entradas económicas son independientes a la iglesia no aporta a ellos, pero que sí sirven de apoyo natural a la iglesia adventista. Por ejemplo, te ilustro, en el África hay muchas ONG trabajando para obtener agua o construcción de viviendas o diferentes necesidades que tienen algunas naciones en África. Y la Iglesia Adventista, a través de ADRA, que es una agencia de desarrollo, recursos y de recursos, va a visitar a personas de lugares que pueden donar y lleva la tecnología a esos lugares para que puedan extraer agua o construir viviendas y dar un mejor estilo de vida. Esto no es asistencialismo, esto es asistencia a las personas que más necesitan. Y a eso se dedica la Iglesia Adventista. Entonces, hay algunas ONG que trabajan en forma paralela con la Iglesia, pero no dejan de ser miembros de la Iglesia Adventista del séptimo día. De todos modos, yo debo reconocer con total honestidad que hay otros grupos que mezclan, como lo hacen muchos, la Biblia con algunas posiciones personales que la Iglesia en forma natural no posee. Pero esos generalmente son grupos reducidos. El mismo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, no tenía a todos del lado de él. Tenía enemigos que intentaron matarlo. De eso ustedes o tú sabes que eso sucedía y está registrado en los evangelios. Así que el hecho de que se divida o no se divida, bueno, es una posibilidad, pero lo que yo quiero decirte que la Iglesia tiene autonomía por regiones. ¿Está bien? Es decir, es una iglesia que es administrada. Uno puede decir, bueno, desde Estados Unidos es una iglesia norteamericana. Básicamente es la acusación de muchas personas o que no conocen mucho el tema. Ya te mencioné que la iglesia adventista, si bien hubo misioneros norteamericanos en Sudamérica, también tuvo sus propios precursores, como te acababa de relatar, acerca de Manuel Belgrano, Francisco Hermógenes Ramos Mejía y también el chileno Manuel Lacunza. Y los libros eran un instrumento donde la gente se recluía para aprender, conocer y saber más acerca de las cosas generales de la vida. En este caso, eran libros que hablaban de la segunda venida de Cristo. Pero para que entiendas un poquito mejor cómo viene la mano,
así decimos en Argentina, es una expresión muy argentina, como viene en la mano. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se organiza a través de 4 niveles, desde cada miembro de iglesia individual hasta la organización global. Lo primero que tenemos va a ser el feligrés, en forma individual, que ellos se reúnen de acuerdo a su barrio, de acuerdo a su región, de acuerdo al lugar donde están, y levantan un edificio que se le suele llamar templo, capilla o cosa parecida. O algunos ya pueden llamarla hasta incluso iglesia. Lo que quiero recordarte es que la palabra iglesia significa congregación. Cuando yo hablo, bíblicamente hablando, te estoy hablando, y no doctrinalmente hablando. La palabra iglesia significa personas, lugar de reunión, lugar de convocación. Y se convoca a la iglesia, no se convoca al edificio. Esto es como confundir la pecera con los peces. Claro. Una cosa son los peces, otra cosa es la pecera. Nosotros nos reunimos en diferentes templos o capillas, en diferentes o salones, y allí hay un pastor, están los ancianos y los hermanos que colaboran ad honorem, se suele decir, o sin salario, en las diferentes actividades de esa iglesia local. Okay, después, entonces, tú me dices que básicamente la iglesia se administra desde los Estados Unidos, pero las iglesias alrededor del mundo tienen cierta autonomía. Tienen claro, mucha autonomía. Y también hay grupos que se han desligado un poco, ¿no?, de la doctrina central. Eso es lo que me quiere decir. Sí, okay. Sí, así es. Ahora, hay algo muy interesante, amigo, que eso siempre me ha llamado la atención. A ver. Lo del año 1844, que bien, William Miller predijo que ese era el año de la venida de Cristo, ¿no? Ese año, ¿qué representa para la iglesia adventista? ¿Qué significa el gran chasco, esa expresión? Bien, muy interesante. La pregunta es importante. Requiere más tiempo que el que tenemos o que el que tú tienes. Pero lo que quiero decirte es que esto se compara un poquito, así un poquito apenas, a lo que sucedió en San Mateo, capítulo 24. Los discípulos preocupados, o quizás un poquito más adelante, cuando Jesús estaba por ascender a los cielos, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso está registrado en Hechos 1:6. Y así Jesús se despidió de sus discípulos y ascendió a los cielos. Pero le dio algunas pautas de dónde estaba su reino y la esperanza y las expectativas del reencuentro. Y mientras Jesús se elevaba en las nubes, mientras ellos miraban hasta arriba, 2 ángeles se pusieron al lado de ellos y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado por vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es decir, hay un regreso literal y visible a través de los ojos de los creyentes. La promesa del segundo advenimiento de Cristo fue una promesa muy grande en los cristianos de la primera era, de la primera época, de la iglesia primitiva se la conoce. El pronto regreso, ellos tanto es así que el apóstol Pablo, en una de sus expresiones y cartas que escribió, haciendo referencia a la segunda venida de Cristo, especialmente en primera y segunda de Tesalonicenses, dice: y nosotros los que quedamos recibiremos a Cristo en el aire. Es decir, en otras palabras, él creía que la inminencia del regreso de Cristo era pronto, y eso se tradujo, aunque después él falleció y todos los que le siguieron a través de los siglos. Eso se mantuvo, pero más o menos a lo largo de los años. Pero comenzando más o menos la década del 20, del 1800, especialmente entre los años 1840 y 1844, especialmente, surgió en los Estados Unidos un movimiento multidenominacional llamado Milleristas, que seguían a Guillermo Miller. Aquí los adventistas no existían, no había adventistas, eran los que seguían a Guillermo Miller.
este grupo basaba sus ideas en diferentes interpretaciones proféticas, que resultó en el surgimiento de diversos grupos de seguidores llamados adventistas. Es decir, como hablaban tanto de la segunda venida de Cristo, todos los que seguían a Guillermo Miller eran denominados primero en forma despectiva, pero después se iban acostumbrando y la palabra se impuso. ¿Está bien? Por lo menos en el ideario social digamos, de Estados Unidos. El mayor de los grupos se volvió conocido como adventista del séptimo día, pero eso bastante más tarde. De hecho, que los milleritas, los que seguían a Guillermo Miller, consideraban una continuación del despertar internacional con el énfasis de la segunda venida de Cristo y en la proclamación de la proximidad del adventismo que se desarrolló casi simultáneamente con muchos países y a principios del siglo XIX. Así que, ¿qué podemos decir del chasco? Tenemos que hablar un poquito de Guillermo Miller. Guillermo Miller, que nunca fue adventista, de paso, él era una persona como tú te declaras, por ejemplo, un libre pensador. Sin embargo, él estuvo 15 años estudiando la Biblia y especialmente las profecías de Daniel. Los milleritas eran considerados como adventistas. Fueron todos seguidores de Guillermo Miller, un granjero del estado de Nueva York, en los Estados Unidos, y después ministro licenciado. Hay anécdotas muy interesantes de Guillermo Miller, de paso te digo, de cómo él, siendo un granjero sin ser predicador, se lo llamó a exponer sus ideas porque algunos familiares sabían de sus ideas, y bueno, cómo fue invitado a predicar, y esto produjo un despertar muy fuerte en aquella época. Para 1840, decenas de predicadores por el mundo estaban proclamando el regreso de Jesús sobre la base del estudio de la profecía de Daniel 8:14. No lo voy a relatar ahora, porque si no entraríamos directamente en doctrina, pero la base de todo ese movimiento estaba en Daniel 8:14. Así que, según el investigador Roy Edwin Fromm, había predicadores de diversas denominaciones orientadas, cristianas, blancos, negros, mujeres, hasta niños. Hubo una niña campesina en Europa que atrajo cerca de 3.000 a 4.000 personas al predicar el mensaje del regreso de Jesús, así como sucedió, que te contaba, en el Cono Sur, en Sudamérica. Así que en los Estados Unidos la predicación y los escritos de Williams, se dice en inglés, Miller, despertaron las pasiones de miles de personas. Eso está en los diarios de la época. Esto es historia pura lo que te estoy contando, independientemente de que estaban saliendo de la guerra con Inglaterra. Pero ¿qué fue lo que pasó en 1844? Ahí está. Muy bien. Esos adventistas o seguidores de Guillermo Miller interpretaron que Jesús llegaría el 22 de octubre de 1844. Fue un día de gran expectación, porque le pusieron fecha y hora a un regreso que era el leitmotiv de millones de personas a lo largo de los siglos. Ese fue el asunto. Y la mañana del 1844 amaneció como todos los días, y los adventistas dejaron, los seguidores de Guillermo Miller, pararon toda su maquinaria porque esperaban el regreso de Cristo. Y esperaron hasta las 12 de la noche a ver si Cristo venía, y Cristo no regresó. Por eso se lo conoce al 22 de octubre de 1844 como un chasco. Otros lo llaman como la gran decepción. Un chasco parecido al que sufrieron los discípulos de Cristo. Recuerden ustedes, haciendo referencia, solamente 30 segundos para decir esto, ellos esperaban que Jesús salvara al pueblo y sea el libertador de Israel. Sin embargo, Cristo terminó muerto en la cruz y ellos lo vieron. Así que también se llevaron un chasco. ¿Está bien? Haciendo un paralelismo que alguno puede aceptarlo o no. De todos modos, fue tal la sorpresa de que Cristo no viniera el 22 de octubre de 1844 que muchos se desanimaron y dejaron de creer no solamente
en Guillermo Miller y en sus predicaciones, sino que también dejaron de creer en Jesucristo y dejaron de creer en las cosas de la Biblia, y ya la Biblia pasó a ser de segunda, tercera o cuarta relevancia para un mundo que esperaba el regreso. Y de hecho que muchos se burlaron, y se burlaron con razón. Así que, pero hubo un grupo de personas que siguieron insistiendo que en algo se habían equivocado. Y podemos decir que ese grupo después terminó siendo lo que hoy conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y se formalizó todo eso unos años de 1844 a 1863. Ustedes se dan cuenta que pasaron prácticamente 20 años entre un evento y el otro hasta que se organizó oficialmente. Y después de organizada, la iglesia fue creciendo a través de los siglos. Eso es lo que puedo decir en forma breve, sin llegar a expresarme mucho. O porque hay mucho más para decir. Claro. Pero no quiero ocuparle mucho el tiempo a los que siguen viéndote en tu canal. Vale. No sé si estoy respondiendo. No, sí respondiste la pregunta. Ya sabemos lo que pasó en 1844. ¿Quién fue el que ideó esa fecha? Que fue William Miller o Guillermo Miller, como lo dices en español. ¿Y por qué se le llamó el Gran Chasco? Obviamente está de más decir, porque él predijo que en ese tiempo venía Cristo y no vino. Obviamente eso fue un chasco, exacto, una profecía fallida, ¿no? Ahora, un personaje muy importante dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, muy importante. Ellen White o Elena de White. ¿Qué representa Ellen White para la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Muy bien. Yo sé que fue fundadora, pero ella no fue la única. Sin embargo, ella tiene como más importancia que los otros. ¿Por qué? Bien. En primer lugar, yo quiero decirte, por alguna pequeña expresión, decirte lo siguiente: las profecías bíblicas nunca dejaron de cumplirse. El problema estuvo en la interpretación de algunos grupos, como en este caso del Gran Chasco de 1844. Okay. Pero respondiendo acerca de Elena de White, tenemos una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta, que Elena Gould, después de White, nació en 1827 y falleció en 1915. Fue cofundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, escritora y oradora, que poseía lo que los adventistas del Séptimo Día han aceptado y denominado como el don profético para estos tiempos finales. ¿Está bien? Esa es la respuesta corta, pero hay mucho más para explicar, porque si respondemos de esa forma, algunos van a surgir con algunas preguntas que tienen que ver con este tema. Bueno, pero no sé si podría resumir por qué es tan importante ella y por qué son tan importantes sus escritos. Muy bien. De hecho, que nosotros, los adventistas, los que consideramos ser adventistas todavía, con el mismo nombre de allí de 1844, lo tomamos el nombre adventista del movimiento millerita. Ese nombre se tomó de allí, ¿está bien? Para que se tenga claro una cosa. Desde 1945, unos meses después, una joven de apenas 17 años, se fue convenciendo de algunas cosas que iba escuchando, especialmente se mantuvo dentro de ese grupo que continuó estudiando las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos de que ella tuvo algunos sueños y visiones especial que no cualquier ser humano ha tenido o tiene en la actualidad. ¿Está bien? Y creemos de que sus mensajes no son bíblicos, pero que sí son mensajes orientadores que tienen que ver con las normas de conducta de la iglesia o de la iglesia a la que yo pertenezco. La aceptamos como profeta de Dios, pero no la adoramos, no le rendimos culto, y tomamos a sus libros
no como la Biblia, ni ponemos a sus escritos en el mismo plano de igualdad que la Biblia. Nosotros seguimos creyendo la premisa o el principio de sola escritura que sostuvo Martín Lutero, el monje católico que después llegó a ser el fundador del luteranismo o de los luteranos, podemos decir, en Alemania. Así Ahora, que, pero esos escritos de Elena de White sí, son, yo entiendo que son algunos, quizás no todos, porque no sé, no los conozco todos. Yo he leído El conflicto de los siglos y otras cosas, ¿no? Pero esos escritos son interpretaciones de la Biblia. Todos o algunos. O ninguno es una interpretación de la Biblia. ¿Qué son exactamente? sí, bueno, hay escritos. Hay, por ejemplo, que tú citaste el libro El Gran Conflicto o El Conflicto de los Siglos, así se lo denomina, y ha tenido a lo largo de los años diferentes títulos, pero más o menos todos tienen que ver con lo mismo. Es un escrito, en el caso este particular, de un autor, así como aquel que escribe un libro sobre psicología, o como aquel que escribe un libro sobre ciencias. La gente puede creer o no creer en lo que dice ese científico o esa interpretación acerca de un hecho determinado. ¿Está bien? Entonces, los escritos de Elena de White son considerados en forma especial por los adventistas. Pero nosotros decimos lo siguiente, y presta bien atención a Elías a esto, y es lo siguiente, y a todos aquellos que vienen escuchando y todavía no se han ido de nuestra conversación, es nunca, desde los primeros comienzos, como se dice en inglés, never, nunca, nunca Elena de White fue prueba de discipulado. ¿Qué significa esto? Nosotros entendemos que una persona, para que sea bautizada en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tiene que tener ciertas creencias fundamentales. ¿Está bien? El hecho de que una persona pida ser bautizada y diga, yo quiero ser bautizada, pero no creo en Elena de White, no impide su bautismo. Okay. ¿Está bien? Es decir, puede haber algún adventista que no crea en los escritos de Elena de White o en el mensaje o como profeta. O sea, que hay flexibilidad en eso, que sus escritos no son como infalibles, inamovibles. Okay. Exactamente, es decir, no, te lo vuelvo a repetir, nunca hubo tal tendencia. Ahora, hay personas que no conocen que dicen exactamente lo contrario. Claro. Le dan a Elena de White una preeminencia que no tiene y nunca ha tenido, ni ella pretendió tenerla. Por menos en algunos de sus escritos, que se llama, por ejemplo, Primeros Escritos y otros libros, que ella escribió de su puño y letra, porque antes no había computadoras, laptops, celulares o máquinas de escribir, sino que ella escribía de puño y letra, y esos escritos están todavía, en inglés, por cierto, son los originales. Nunca pretendió que sus escritos estuvieran por encima de la Biblia, solamente son consejos, orientaciones o interpretaciones que los adventistas, en este caso como yo, creemos que tienen mucha verdad y me ayudan en mi crecimiento personal y espiritual. Okay. Entonces, pero que alguien diga una cosa diferente es porque no conocen este tipo de posiciones, ¿no? Ok, entiendo. Amigo, tú has dicho algo, has adelantado algo anteriormente en otras respuestas sobre el orden jerárquico de la Iglesia Adventista. ¿Puede decirnos, por favor, cuál es exactamente el orden jerárquico de la Iglesia? Bien, hay 4 niveles básicos en la Iglesia Adventista que tienen que ver con la organización. Por ejemplo, hay personas que se quieren reunir en un lugar donde no hay ningún adventista. Entonces, va una persona, se instala en ese lugar y ahí conforma un grupo de 3 o 4 personas, no mucho más que eso. Si bien no es una iglesia con templo, la consideramos parte de la iglesia, porque ya te dije anteriormente que la iglesia no son los edificios, sino que son las personas. ¿Está bien? Las personas, porque eso lo dice el griego
koiné, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Así que el nivel más bajo, que digamos, si hablamos de jerarquía, como tú mencionaste, es el de la iglesia local, que está compuesto por una cantidad X de miembros. Algunas personas, hay templos con capillitas muy pequeñas, con 10, 15 o 20 personas, como hay templos de 4.000 o 5.000 o 10 o 15.000 personas. ¿Está bien? Como hay en Estados Unidos, y aquí en Argentina tenemos de 4.000 personas, etcétera, etcétera, que se reúnen cada reunión de culto. Así que eso es el nivel de la iglesia local. Ahí está el pastor, en primer lugar, los ancianos que los secundan y que son apoyo permanente. Ancianos no es que necesariamente sean personas ancianas, sino personas que han sido elegidos por la membresía general de la iglesia, de esa iglesia local, digamos, para que ellos sean ancianos. Y eso se elige cada 2 años, más o menos aproximadamente. En algunos lugares del mundo es antes, cada año, pero más o menos cada tanto van rotando los ancianos y son apoyo al pastor que la iglesia ha puesto en ese lugar. Yo, por ejemplo, formo parte de la Iglesia del Libertador Norte, de la Iglesia Adventista, que está y forma parte, y un conjunto de iglesias forma la asociación. En otras palabras, la asociación o misión, depende la denominación que se use, local, es un cuerpo organizado y conformado por iglesias de un estado, provincia o territorio. Es decir, puede suceder que una iglesia en el nivel más bajo diga: nosotros hemos dejado de creer en las 28, como decíamos, creencias fundamentales de la iglesia. Queremos que nos separen de la iglesia organizada. Y esa iglesia como grupo deja de existir y formará parte de otra iglesia. Otra denominación. Otra denominación. Eso prácticamente no existe en la iglesia adventista. Pero en los manuales, la expresión, en los manuales oficiales de la iglesia, eso está bien establecido y bien reglamentado. Si alguna persona quiere dejar de ser miembro de la iglesia adventista, puede hacerlo sin ningún problema. ¿Está bien? Por cuestiones legales en esta época, muchas veces se pide que haya un escrito para que no haya después o se diga que alguien le ha hecho cosas semejantes. ¿Está bien? Entonces está la iglesia local, primero, la asociación, que forma parte de un conjunto de iglesias que también tiene independencia. Una asociación de iglesias en un congreso administrativo de la iglesia puede decidir separarse del resto de la iglesia mundial. ¿Está bien? Y puede hacerlo, hay cierta independencia, incluso en lo económico hay independencia. ¿Está bien? Eso lo podemos hablar en otro momento. Y un conjunto de asociaciones conforman la unión. La unión es el conjunto de asociaciones. Por ejemplo, yo formo parte de la Unión Argentina. ¿Está bien? También está la Unión Española. Y la Unión Española tiene diferentes asociaciones adventistas. ¿Está bien? Diferentes regiones. Porque yo, por ejemplo, en mi día de culto, no puedo viajar 500 kilómetros y volver a la noche, por ejemplo, porque me resultaría muy dificultoso y no todos pueden hacerlo. Las iglesias se establecen de acuerdo a la proximidad de los creyentes para que puedan tener un lugar de culto cercano. ¿Está bien? Eso es más o menos la organización. Y después está la asociación general, que es la unidad que incluye a toda la organización y está conformada por todas las divisiones del mundo. ¿Qué son las divisiones? Las divisiones es la representación a nivel mundial de esa región. Por ejemplo, yo formo parte de la división sudamericana. ¿Está bien? Y después está la división interamericana, que conforman los países de Centroamérica, conjunto con México, y luego la división norteamericana, que es Canadá y Estados Unidos, básicamente. Y después hay otras 13 o 14 divisiones a nivel mundial que abarcan el mundo entero. Eso para que tengas. Y todas tienen independencias. Y nosotros podemos, por ejemplo, te explico un detalle, quizás no sea necesario decirlo, porque por ahí hable mal
de mí. Había en cierta oportunidad una pequeña anécdota para que tú tengas en cuenta la independencia que hay entre diferentes sectores de la iglesia, ¿no? Entonces, la Asociación General con sede en Maryland, Estados Unidos, en cierta oportunidad puso unos dólares, no sé cuánto, ponle 3, 4, 5, 10 millones, no sé cuántos de dólares, una cantidad importante, que querían reservarla por cuestiones estratégicas. La puso para dar intereses en un banco o en un sistema que se le había ofrecido. Así que, pero ellos en realidad no sabían qué es lo que sucedía en la Asociación General. Investigando una asociación en Suecia, por diversas circunstancias, se enteró de que el grupo inversor había inversores que eran traficantes de armas. Entonces hizo una nota, se mandó la nota ahí a la sede de la Asociación General y se dijo, si la Asociación General no retira esos fondos de ese grupo inversor, nosotros no mandamos más nuestro dinero y apoyo a la Asociación General. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, sí. Es decir, hay independencia. Y entonces la Asociación General, que no sabía de la situación, porque si tú pones dinero en el banco, por ejemplo, como persona, y el banco lo usa para algo que tú no estás de acuerdo, ¿cómo lo sabes? No tienes manera de saberlo como individuo. Pero hay cosas que a veces trascienden y Dios va protegiendo de esa forma a la iglesia. Por cierto que la Asociación General retiró esos fondos y lo puso en un lugar y se aseguró bien de saber cómo estaban las cosas. Pero así se va corrigiendo. No decimos que somos infalibles, decimos que somos perfectibles. Es decir, no es que no se hagan bien las cosas. O sea, pero por lo menos el proceso. Pero procuran hacer las cosas bien, ¿no? Procuramos hacer las cosas bien. Y eso no quita que yo como pastor, o yo como iglesia, o yo como organización, o como escuela, o como fábrica de alimentos, o como institución educativa, o como universidad, no cometa errores. Errores los hay, porque mientras estemos en este mundo, ninguno deja de ser pecador. Y somos salvos solamente por la gracia de Cristo. Amigo Josafat, el sábado. ¿Por qué tan importante el sábado para la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Y una pregunta muy importante. ¿Observar el sábado es un requisito para la salvación? ¿Qué dice la Iglesia? Muy bien, interesante. El mismo título de la iglesia a la que represento, de alguna forma, es Iglesia Adventista del Séptimo Día, aunque en el caso de Argentina, y no sé si en España o en tu país de origen, la cosa es diferente. Pero legalmente hablando, la Iglesia Adventista en Argentina no existe, a no ser que se la denomina asociación civil sin fines de lucro. Es decir, somos la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día, porque la Constitución Nacional establece, por lo menos en Argentina, que la única religión oficial es la Iglesia Católica Apostólica Romana y las demás son asociaciones civiles sin fines de lucro, por lo menos en Argentina. Y supongo que en países de aquí de Latinoamérica es algo bastante semejante. En cuanto a la pregunta del sábado, en primer lugar, está registrado no solamente en Génesis capítulo 2, sino también en el Éxodo, porque el sábado de la creación forma parte, el séptimo día de esa semana creativa fue de descanso. Es decir, el Adán y Eva, que fueron creados el sexto día, el primer día para ellos completo fue un día de descanso. Es muy interesante. Además, es uno de los 10 mandamientos que está en Éxodo capítulo 20, del verso del 8 al 11, que indica adorar a Dios en el séptimo día de la semana. Lo que quiero agregar es que el sábado no salva a nadie. Vuelvo a repetir, el sábado no salva a nadie. Aunque tú guardes el sábado, no trabajes el sábado no te salva. El que salva es Jesucristo. Eso los adventistas lo tienen muy, pero muy claro.
Nada más que algunas personas lo han tergiversado y lo han fanatizado incluso. No se descansa en sábado como un requisito, sino por amor al Salvador. Porque el mandamiento que Jesús nos dio, por ejemplo, en San Juan capítulo 14, verso 15, dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Es decir, en otras palabras, el guardar los mandamientos de Dios tienen que ver con el amor, no con la obligación. Si yo le digo a mi esposa, estás obligada a amarme, eso es un contrasentido. Yo no puedo decirle a la persona que amo que tiene la obligación de amarme. Eso es una cosa que no funciona así, por lo menos en el devenir del cada día. Los hebreos en el Antiguo Testamento guardaban el sábado. Jesús guardó el sábado. Los discípulos guardaron el sábado. La iglesia primitiva guardaba el sábado. En su mayoría, la iglesia primitiva, la iglesia que salió después que Jesús ascendió a los cielos, en su mayoría no eran judíos. Así que, pero guardaban el sábado. En la tierra nueva se guardará el sábado. Y la señal de ser el pueblo de Dios es guardar el sábado. Yo te puedo dar fundamento bíblico y no de Elena de White, como algunos pretenden, de que Elena de White es la que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Pero hay fundamento escriturístico, es decir, de la Biblia, que indica todas estas cosas que yo te estoy diciendo. Jesús vino a no cambiar la ley. En Mateo 5, 17 al 19 dice, no he venido para abrogar la ley o los profetas. Los profetas tienen que ver con la Torá, la famosa Torá del Antiguo Testamento. Ni la Torá, ni los escritos proféticos eran abolidos por Jesús. Y él además agregó un poco más adelante, especialmente en el Evangelio de Juan, un nuevo mandamiento os doy. Es decir, no solamente no prohibió ninguno, sino que nos dio uno más. ¿Tú sabías que eran 11 mandamientos? Bueno, eso es una sorpresa. Él mismo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo los he amado. Esto es muy importante. No estaba en realidad dando un décimo mandamiento. Lo que estaba era resumiendo los 10 mandamientos que tienen que ver con el amor. Los que atacan, por así decirlo, no lo haces tú, pero hay muchas personas o que ponen observaciones sobre este punto, entienden de que el sábado tiene que ver con un requisito, con una obligación, y que el que no guarda el sábado está en el infierno. Entonces, ese tipo de cosas están tergiversadas o mal expresadas. Y yo no estoy defendiendo a nadie, solamente hay que ir a las escrituras para darse cuenta de esto. Algunos interpretan las escrituras con el objeto de acomodar sus costumbres o tradiciones, citando algunos textos bíblicos, haciendo de esto una confusión entre uno y otro. Por ejemplo, algunos citan Colosenses capítulo 2, 16 y 17. Y hace referencia a las leyes ceremoniales, como la que hace Isaías en el capítulo 1, verso del 10 al 20. Estos decían los romanos, que comamos y bebamos, que mañana moriremos, como dice 1 Corintios 15, 32. En otras palabras, allí dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, ni en días de fiestas, ni en sábados. Lo que no entendemos algunos de nosotros es que la palabra sábado tiene que ver con descanso. Es lo que hoy nosotros diríamos, no sé cómo dicen en España o en tu país, porque entiendo que tú eres latinoamericano, igual que yo, decimos feriados. ¿Está bien? Algunos tienen que ver con fechas patrias y otros tienen que ver con fechas religiosas que instituye la religión oficial del Estado. ¿Está bien? Entonces, Pascuas o la Navidad o el Día de la Virgen, etcétera, etcétera, son feriados en muchos países, creo que en España también, porque no conozco mucho las costumbres españolas, pero de alguna forma tú puedes entender de que esos eran feriados. Nosotros tenemos que dividir, podría decirlo quizás en otro momento, que las leyes del Antiguo Testamento, del ATL, solemos decir, bueno, se dividen básicamente en 4. Claro, pero eso va para la otra pregunta, para la siguiente pregunta. Bien, dale. Bueno,
Es importante lo que dijiste, que el sábado no es un requisito de salvación, ¿no? Pero que Jesús, según la interpretación de los adventistas, lo guardó y parece que los primeros cristianos también. Entendí ese punto. Pero ahora, en cuanto a las leyes del Antiguo Testamento, de la Torá, está claro que los israelitas tenían prohibido comer ciertos alimentos o ciertos animales. El cerdo, uno de ellos, ¿no? Los adventistas, hasta donde sé, tienen que abstenerse de comer cerdo, ¿no? Sabes Ahora, bien, en ese punto tienes razón. pero es porque eso lo dice el libro de Levítico, también Éxodo y Correcto. Deuteronomio, ¿no? Ujú. Pero aparte de eso, del no comer cerdo, habían alrededor de 600 leyes. Ahora, ¿por qué los adventistas no cumplen el resto de las leyes de Levítico? Las 600. Y el Eh, sábado y el comer cerdo sí. Correcto. Bueno, tiene que ver un poquito con el común, el ideario social que hay en la comunidad donde nosotros nos encontramos. Cuando nosotros vamos a la Biblia y estudiamos detenidamente, no solamente el libro de Levítico, sino también hay otras leyes en el libro de Números, incluso Deuteronomio, también encontramos algún otro tipo de leyes. Y es cierto, hay más de 600 leyes solamente en estos libros que tienen que ver con leyes. Pero estas leyes no son lo mismo las leyes judiciales que las leyes, por ejemplo, de salud. Tú sabes que en salud hay ciertas reglamentaciones o las leyes que tú estableces en tu propio hogar. Es decir, nadie puede, si yo voy a visitar, no puedo abrir tu heladera, tu nevera, cuando a mí se me antoje. Para eso debo pedir permiso. Hay leyes que no están escritas. De hecho, que hay muchas leyes que no están escritas, que tienen que ver con el respeto mutuo entre todos. Entonces, distinguimos diferentes tipos de leyes. No es lo mismo la ley de la nación que otro tipo de leyes. Por ejemplo, en Levíticos hay 4 tipos de leyes que están expresadas y entremezcladas uno con otro, nada más que tenemos que saber distinguirlas. En primer lugar, tienen que ver con las leyes ceremoniales. Y aquí vamos las leyes morales. La ley moral tiene que ver con los 10 mandamientos, el que está en Éxodo capítulo 20 y el que está en Deuteronomio 5, Deuteronomio capítulo 5, ahí encontramos las leyes morales y nada más que eso. ¿Está bien? Después hay otro tipo de leyes que tenían que ver con las ceremonias, con el sacrificio de corderos, con los días festivos de tipo religioso. Por ejemplo, estaba la fiesta de las trompetas, la fiesta de las cabañas, que a veces eran semanas completas, donde los hebreos no trabajaban porque festejaban de alguna forma el inicio de la cosecha o el fin de la cosecha. Había tipo de leyes ceremoniales que tenían que ver con, por ejemplo, el sacrificio de un cordero a la mañana, un cordero a la tarde, y el hebreo tenía que llevar un cordero al templo cada vez que pecaba, porque de alguna forma representaba al verdadero cordero que quitaría el pecado del mundo. Eso ya lo dijo Juan Bautista en el Nuevo Testamento, cuando dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que según los adventistas, las leyes de la Torá son distintos grupos de leyes, ¿no? Está la ceremonial, la de salud, como me dices tú. ¿Y cuáles son de ese grupo de leyes las que cumplen los adventistas o las que Nosotros, básicamente 2 de las 4 tipos de leyes. Tenemos las leyes morales, las leyes ceremoniales, las leyes que tenían que ver específica con la nación de Israel. Algo así como un código civil. Por ejemplo, si había un asesinato, había una mecánica se llamaban ciudades de refugio, donde el asesino podía recurrir a esa ciudad para que lo protegieran durante el tiempo y se investigara el asunto. Si había sido un simple accidente o si había sido en forma deliberada. Esos son una especie de leyes civiles, y eso está reglamentado en el libro de Levítico, Deuteronomio, incluso en el libro de Números. Y después estaban las leyes de la salud. Por ejemplo, para ir a defecar o ir al baño, como decimos nosotros comúnmente, el judío había una instrucción precisa de que ellos en el desierto o en el lugar donde se encontraban, especialmente en el peregrinaje
del pueblo de Israel durante 40 años llevaban una estaca, ¿no? Hacían su deposición y eso estaba reglamentado para que las heces fueran cubiertas por la arena, por la tierra o por lo que sea. ¿Está bien? Entonces eran leyes sanitarias, lo mismo que las leyes que tenían que ver con los leprosos o que Cristo mismo vivió en la época de que él ministró en este mundo. Así que había leyes de salud que tenían que ver con el cuidado de la salud. Por ejemplo, la profilaxis, la palabra cuarentena, tan conocida por nosotros hoy y que la estamos aplicando a nivel mundial. ¿De dónde crees tú que salió? Precisamente de las leyes levíticas para prevenir los contagios masivos. Eso ya lo aplicaba el pueblo hebreo en la antigüedad. Y eso yo no lo puedo aplicar a las leyes morales o a las leyes ceremoniales o religiosas o a las leyes que tenían que ver con el Código Civil, que tenían que ver con la nación. Entonces, nosotros tenemos que distinguir entre leyes y leyes. Las leyes entonces, ¿cuáles son las que observan los adventistas? Las de salud y las leyes morales. Correcto. Y las leyes morales. Y entonces, de salud, yo puedo nombrar Levítico 11 y decir, bueno, estas cosas, miren, a ver, esto te conviene y esto no te conviene, claro. Pero tú eliges. Claro. Aquí tengo el sábado para que lo guardes. Si quieres, lo guardas. Si no quieres, no lo guardas. ¿Se entiende? Es decir, Dios no obliga, y la Iglesia Adventista tampoco obliga a las personas a comer o no comer cerdo. ¿Se entiende? No obliga a las personas a... es como, aquí en Argentina hay dos equipos de fútbol, como existen en España y en otros lugares, muy famosos, que es Boca y River. Un fanático de River nunca se pondría una camiseta de Boca, o viceversa. ¿Se entiende? Es decir, hay cosas que tú las aceptas si quieres. Si tú no quieres, no las aceptas. Punto. Ok, ahora, una cosa. Yo cuando era testigo de Jehová, sí. Yo estudié superficialmente. Yo no te voy a decir que hice un estudio de teología, porque si hubiese estudiado suficiente no me hago testigo de Jehová, ¿no? El conocimiento mío era muy limitado. Listo. Pero yo sí me di cuenta que porque yo tenía una novia adventista. Yo después de ser testigo de Jehová tuve una novia adventista y yo llegué a visitar la iglesia en algunas ocasiones y me di cuenta que hay una doctrina adventista muy importante que en cuanto al infierno tienen la misma interpretación que los testigos de Jehová. No con esto estoy diciendo que sean la misma religión, no, pero por lo menos tienen la misma interpretación en cuanto al infierno. Según los adventistas, el infierno no es un lugar de tormento, igual como creen los testigos de Jehová, y eso a mí me llamaba mucho la atención. Mira, ¿qué fundamento bíblico tienen los adventistas para decir que el infierno no es un lugar de tormento literal? Porque es que yo creo que el 99% de las denominaciones cristianas creen que el infierno es fuego literal y tormento eterno. Empezando por la iglesia católica, las iglesias evangélicas, casi todo el mundo interpreta eso así. ¿Por qué los adventistas dicen que el infierno no es un lugar de tormento? ¿Qué fundamento tienen para eso? Muy bien. En primer lugar, lo que yo quiero decirte, que aquí tenemos, en esta temática que estamos abordando, tenemos una cuestión de tipo lingüística. Mira, hay palabras que tanto en España como en Centroamérica, como incluso Chile, nuestros hermanos chilenos o peruanos o ecuatorianos o venezolanos, colombianos, etcétera, etcétera, usan y que tienen diferentes tipos de significado. ¿Está bien? Para que yo pueda entender, por ejemplo, hay malas palabras, que nosotros solemos decir malas palabras, en Argentina tienen un significado, pero en España no tienen ese significado. En cambio, en España hay otras palabras que son malas palabras que acá no tienen ningún tipo de significado. ¿Entiendes eso? Sí. Eso es básico. Entonces, no hay ningún problema de que la Iglesia Adventista comparte ideas
semejantes a otros grupos religiosos. Por ejemplo, comparte la idea de la cristología con la Iglesia Católica. Claro, Comparte pero yo entiendo lo que tú quieras decir. O sea, yo tampoco quiero ponerle a la iglesia adventista a menos porque coincida con esa interpretación con los testigos de Jehová. Pero yo lo que tengo curiosidad es qué fundamento bíblico tienen los adventistas para decir que el infierno no es un lugar de tormento. Bueno, las palabras, y yendo, digamos, un poquito al punto, el infierno no es un lugar de tormento literal al que algunos ven luego de la muerte. Punto número uno. ¿Está bien? Eso es lo que cree la Iglesia Adventista. Y se basan en varios textos bíblicos, que yo te lo pasé por escrito, en palabras, por eso hablaba de lingüística, en palabras que están escritas en hebreo y también están escritas en griego. Para que yo pueda interpretar tanto el griego como el hebreo, tengo que ir a lo que significa y las connotaciones que significa la palabra. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, sí, claro, claro. Entonces, yo en español la traduzco como infierno. ¿Está bien? Y tú vas a leer en una Biblia en español como infierno. Y se la traduce como infierno. Pero resulta que en hebreo o en griego se utilizan diferentes palabras y se traducen todas como infierno. En el caso de Seol y Hades, por ejemplo. Por ejemplo, entonces tenemos, por ejemplo, la palabra Abadón, que está referido al ángel del abismo. Hay otras palabras que se traducen como infierno y que es abismo. Tehom, que tiene que ver con lo profundo. Y hay varios, yo te podría llenar de texto, pero esto no es una clase de teología, que tienen que ver con el infierno. También se lo traduce a Ionios, como el eterno, lo interminable, en Mateo 25:41, se presenta a los impíos como reservados para el fuego eterno, el aionios, es decir, ese fuego eterno, que se equipara con el castigo eterno de los malvados, así lo podemos decir. El fuego que purifica la tierra. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuánto dura un fuego? Tú seguramente me vas a decir de acuerdo al combustible que tenga. Claro. ¿Está bien? Si yo tengo una pequeña fogata con 2 tronquitos, 3 tronquitos o 10 tronquitos, el fuego va a existir mientras haya combustible. Luego que el combustible se acabe, el fuego se apaga. Eso es un concepto básico en todos los idiomas y en todos los lugares, ¿no? Puedo hacerte mención, por ejemplo, la palabra Gehenna, o Gehenna también se pronuncia, término que denota un lugar de castigo. Aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Es la forma helenizada, recuerden que estamos hablando en griego, de hablar del Valle de Ginón, un desfiladero cercano a Jerusalén que aparece a menudo en el Antiguo Testamento, ¿no? Refiriéndose a que las personas van a caer en ese desfiladero y ya no van a existir más, ¿está bien? Después hay otro tipo, el Hades, para ir un poquito más rápido, es el equivalente griego al Seol, que aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y generalmente en la Reina Valera revisada se la translitera como Hades o infierno. Por eso tú vas a encontrar diferentes traducciones que algunos ponen Hades y otros ponen infiernos. Okay. Precisamente porque no tiene una traducción única. Tú sabes que del inglés al español o del inglés al alemán hay palabras que no tienen una traducción directa, sino que hay que interpretarla para llegar a esa conclusión. Se habla de las puertas del Hades, etc. Después hay otra palabra que se llama Seol, ¿no es cierto? Que hay varios textos bíblicos que yo te puedo decir, pero bueno, por una cuestión de tiempo no lo hacemos, que se refiere al mundo invisible, al mundo donde nosotros no vemos, a ese lugar que tiene que ver con el lugar de los muertos. Es decir, yo el año pasado, en plena pandemia, sin COVID, falleció mi madre, y nosotros la sepultamos. Ella fue al Seol, fue al Hades, fue al lugar donde van los muertos. ¿Se entiende?
Sí, sí. Y muchas veces esa palabra, o tártaro, que no es O sea, tarta, que tú ya básicamente, está referido al lugar donde van las personas cuando mueren. o sea, que ¿Está bien? básicamente la confusión, según me quieres explicar, se debe a malas traducciones o, No, o, o yo no te quizá, o diría, quizá, o quizá malas interpretaciones, no sé. no, yo por Porque yo ejemplo, veo, no sé yo si sí he diría visto, malas. yo sí he visto en alguna versión de la Biblia muy famosa, la nueva versión internacional, que Sí, la me gusta palabra, mucho. ajá, Seol, Hades, Gehenna, todo lo traduce Correcto, como infierno, las tres. exactamente, Y entonces, exactamente. Sí, sí, al traducirla como infierno, es como que si las tres significara lo mismo. claro. Bueno, tú tienes que tener en cuenta una cosa. Tanto en Europa como en Latinoamérica y en otros lugares del mundo, la influencia del pensamiento católico, apostólico, romano, es muy fuerte. Me imagino. ¿Mm? Es muy fuerte. Entonces, los traductores muchas veces han sido influenciados por esa manera de ver las cosas y la mejor cosa que se le ocurrió es poner infierno. ¿Está bien? No los culpo a los traductores, pero si nosotros estudiamos un poquito más, vamos a entender, si estudiamos un poquito, y esto te lo puede decir un teólogo o te lo puede decir alguien que ha estudiado más profundamente. Es más, muchas de estas respuestas que yo te estoy dando son sacadas de Wikipedia, son sacadas de algún comentario bíblico. No estoy diciendo algo donde yo sepa mucho. Es decir, yo antes me ocupé tú me habías anticipado que íbamos a hablar del infierno, entonces me ocupé de Investigar un buscarte poco, claro. palabras específicas que Claro. expliquen la situación. Pero no, es decir, a ver, yo entiendo, y aquí te doy una interpretación personal, yo entiendo que Dios es un Dios de amor. Y no puede ser posible dentro de mi pobre pensamiento entender a un Dios de amor que permita que seres humanos que se equivocaron, que decidieron no creer en Él, que por siglos y siglos y siglos, por 30, 60, 60 o 90 años de vida, ahora siglos y siglos estén consumiéndose en el infierno. Eso es una doctrina que nosotros no compartimos, definitivamente no compartimos. ¿Está bien? Claro. Y tiene que ver con, por ejemplo, hay en diferentes ciudades, en la antigüedad ya esto no sucede porque hay el proceso de la Amigo, basura. pero para no Sí, entendernos, no entendernos demasiado, dale. eh, está claro lo del infierno, o sea, ¿no te parece lógico que sufrir eternamente por una vida de pecados y la vida humana que es tan corta, que si una Exactamente. persona vive 100 años es demasiado? Yo entiendo tu punto y Sí. claro, entiendo que hay algunas traducciones de la Biblia y sí tiene lógica que el traductor esté influenciado por creencias, eso es normal. Es Eso pasa natural. con la Biblia de los testigos de Jehová, está influenciada en las Sí, creencias, la Biblia totalmente, católica y bueno, eso es normal. totalmente, totalmente. Sí, sí. Incluso la Biblia protestante, estoy seguro que tienen el mismo problema. Pues, Pero si tú comparas las Biblias, Elías, tú comparas las Biblias, excepto la de Testigos de Jehová y la de los mormones, que no es una Biblia, sino que es el libro del mormón, las traducciones tienen ciertos, excepto esas, después las Biblias que nosotros ya denominamos evangélicas o protestantes o católicas, más o menos tienen el mismo sentido, claro, más o menos. claro. Se usan diferentes palabras porque el traductor interpretó de una forma y el otro interpretó de otra. Además Claro. que la Biblia, algunos son traducidas de diferentes originales griegos y hebreos. Claro. Entonces, por ejemplo, la NBI tiene una traducción porque se basa en un escrito original diferente al que usa Reina Valera, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, por ejemplo, hablando del destino de la humanidad, ya dejamos claro lo del infierno. Otra cosa que no, bueno, no es mi intención comparar a los adventistas No, con no los importa, testigos no de importa, Jehová, dale. pero tienen coincidencia, eso es inevitable. La mayoría de las denominaciones cristianas
dicen que la vida eterna para las personas buenas va a ser en el cielo. Los adventistas, al igual que los testigos de Jehová, dicen que la vida eterna va a ser en un paraíso terrestre. ¿Por qué esa diferencia? El resto de Bueno, la en cristiandad primer cree que es lugar, en el cielo y los es adventistas interesante creen que la es en la pregunta tierra. y valiosa, y ojalá sea del interés de nuestros oyentes. Esto es en parte falso y en parte verdadero. Claro, dada la perspectiva bíblica o la perspectiva adventista, quiero decir, ¿no es cierto? De hecho, que la Biblia habla, cuando en sus páginas encontramos escrito lo siguiente: la promesa de nuevos cielos y nueva tierra. La profecía de Isaías 65, 17 al 25, habla precisamente de eso. Isaías profetizó alrededor del año 740 a.C. Ya él hablaba en el Antiguo Testamento de cielos nuevos y tierra nueva, no solamente el Apocalipsis, como lo dice Apocalipsis capítulo 21. En Apocalipsis 20 habla de un milenio. Luego de este milenio desciende la nueva Jerusalén a la tierra. Solamente tenemos que remitirnos al pasaje bíblico. Yo ruego a nuestros oyentes, a ti también, que revisen ese capítulo 20 y habla del milenio. Durante los 1000 años, este globo terráqueo estará habitado solo por demonios y el mismo Satanás, que no serán destruidos en la segunda venida. Es decir, la segunda venida de Cristo promete la muerte de los impíos, pero no la muerte de Satanás y sus malvados ángeles. ¿Está bien? Para que estén, es decir, son 1000 rotaciones de la Tierra alrededor del Sol. ¿Está bien? Estamos hablando de 1000 años y lo interpretamos como literales. Entre la segunda venida de Cristo, y lo dice ahí en Apocalipsis capítulo 20, tenemos que leerlo por una cuestión de tiempo, no lo leemos aquí, ¿no es cierto? Entre la segunda venida, Cristo se lleva a los salvos a algún lugar del universo. Pasan los 1000 años de un Satanás encadenado en circunstancias, me refiero, simbólicamente hablando, porque no tiene a quién tentar y a quién llevar al pecado, solamente a sus ángeles, malévolos ángeles, ¿no? Después de los 1000 años habrá una especie de tercer venida donde desciende la nueva Jerusalén. Eso está en el Apocalipsis. Por favor, leamos el Apocalipsis. Y desciende, ¿no es cierto? Y va a haber una especie de segunda resurrección. Ahí sí resucitan todos, después de los 1000 años. ¿Está bien? Así que, y ahí va a ser Apocalipsis capítulo 20, 15, dice, clarito, clarito. Y el que no fue hallado en el libro de la vida, o el que no fue inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Okay. ¿Está bien? Entonces, ahí se termina absolutamente todo. Hasta raíz, rama y todo será destruido en forma definitiva, incluso Satanás y sus demonios. ¿Está bien? Y entonces, después de eso, la nueva Jerusalén se asienta en el planeta y va a haber una nueva creación, por así decirlo, ¿no? Esto ya es una interpretación mía, donde Dios le dará a los justos, a los salvos, a los que han sido salvados por la gracia redentora de Cristo nuestro Señor, le dará la oportunidad de habitar este planeta en forma como Dios lo había originado allí en el principio, en el jardín del Edén, ya hace más de 6000 años atrás. Entonces, porque Dios piensa en la restauración de lo que Dios tenía en sus planes originales. ¿Está bien? No sé si lo explico, si alguno puede decir, bueno, pero esto es... sí, yo entiendo. Cuando puede decirle, bueno, pero esto lo sacaste de dónde, la galera, el conejo de la galera, ¿de dónde lo sacaste? Entonces, y entiendo, nada más, solamente que para tener una opinión, en primer lugar hay que leer la Biblia. Claro, de todo modo, ya a partir de esta entrevista, quien quiera entrar en profundidad en lo que tú estás explicando, ya puede ir a tu canal. Incluso si tú quieres, podemos poner un correo electrónico donde se puedan comunicar contigo. Ya eso no tiene por qué ser mayor problema. Podemos poner, tú lo puedes. Aquí está tu canal, podemos poner un correo electrónico donde se comuniquen contigo quien quiera profundizar más en lo que tú estás enseñando ahora.
Sí, yo incluso a mí me gusta, soy profesor y siempre me gustó la enseñanza y mucho más de las cosas espirituales. De hecho, ya dije al comienzo que he sido pastor y también he enseñado la Biblia, aparte de solucionar los asuntos eclesiásticos que me ha tocado vivir a lo largo de 4 décadas. Ok. Así que, pero estamos para servir a tu audiencia si así lo quieren. Pon, por favor, allí mi correo electrónico y que las personas escriban, no hay ningún problema, o se comuniquen a través de las historias verdaderas de la Biblia, que es un canal preparado para niños, donde se explica a manera de relato y no escriturístico las diferentes situaciones que se vivieron en la Biblia. Entonces, amigos, seguimos con la siguiente pregunta. Dale. ¿En qué consiste, resumidamente, la doctrina del juicio investigador? Porque esa doctrina a mí me llama mucho la atención, es muy particular, no lo he visto en ninguna otra denominación, eso del juicio investigador, ¿en qué consiste? Muy bien. Bueno, has elegido, si tú quieres, podemos dedicarle un tiempo importante en otro capítulo que podamos hacer en Claro. cuanto a esto, porque esta es la doctrina más importante, por así decirlo, o la creencia más importante de la Iglesia Adventista a través de las décadas. La enseñanza bíblica del santuario es la base teológica de toda la estructura doctrinal de la Iglesia Adventista. De hecho, en las creencias más importantes, porque allí se encuentra graficado el plan de salvación. Y eso yo debería explicarlo. Lo que pasa es que desde aquí y ahora no podría hacerlo de otra forma. Claro, Podría hacer pero un resumen más o menos. pero un resumen. Claro. Cuando se habla del juicio investigador, se está refiriendo a la actividad de Cristo en el santuario celestial. Recuerda que la indicación de Dios a Moisés en cuanto al santuario terrenal, a la carpa que ellos habían armado, como que le decían tabernáculo, le dijo exactamente, sigue este modelo. En otras palabras, el apóstol Pablo en el libro a los Hebreos habla exactamente de lo mismo. Moisés, cuando hizo el tabernáculo, siguió un modelo, es decir, un plano que Dios le había mostrado en visión a Moisés. Entonces, en otras palabras, nosotros entendemos de que en algún lugar del cielo, digamos, donde reina Dios, por así decirlo, hay un santuario que es el original. Y el tabernáculo de reunión es apenas una copia imperfecta de aquello que está en el cielo. ¿Está bien? Entonces, el juicio investigador, por eso hay que entender el tema del santuario. Y cuando hablamos del juicio investigador, hablamos de, los adventistas entienden que el juicio de Dios se desarrolla en 3 etapas, básicamente. El juicio investigador, el juicio revisor y el juicio ejecutor. De hecho, que nosotros usamos un sistema en muchos de nuestros países, algo bastante semejante. ¿Está bien? No es un juicio que Dios hace en forma arbitraria y donde él sentencia como un rey de tipo totalitario, que aplica es el juicio legislador, el ejecutivo y todo lo demás, ¿no? Y el judicial. Así que en 1844 nosotros entendemos que comenzó la primera parte investigativa. Por eso la confusión del gran chasco que habíamos hablado hace un rato. Nosotros se entendió que Jesús venía cuando en realidad lo que la profecía estaba hablando es que comenzaba una etapa en ese santuario, la purificación del santuario. Te tengo que explicar cómo era el tema del santuario, por eso esto nos lleva mucho tiempo. Entonces, luego de la segunda venida de Cristo, aparece la etapa del juicio revisor. Los salvos van a poder revisar el libro de la vida para saber por qué aquel pastor, por qué aquel líder religioso, por qué aquella persona que parecía tan buena no fue salva. Y allí están registrados todos los hechos de esas personas. Así que, si bien Jesús, porque Jesús no ascendió a los cielos para cruzarse de brazos, algo está haciendo.
Dios es un Dios activo, es un Dios trascendente, es un Dios inmanente, un Dios que se preocupa por cada una de sus criaturas. Así que en esos 1000 años, los salvos van a poder, de alguna forma, revisar esos libros y estar de acuerdo o no, por ahí, con lo que Dios había sentenciado antes de la segunda venida. Y después está el juicio ejecutor, que es en la tercera venida que te había dicho, que van a ser lanzados al lago de fuego. Es decir, viene la policía y te pone en la cárcel definitivamente, por así decirlo, de otra forma. Así que queda mucho más por decir, solamente estoy haciendo un resumen que no es para nada teológico, pero que sí, seguramente algún oyente dice, pero ¿cómo es esto? Eso lo podríamos profundizar en otra entrevista. Te digo que es un tema que a mí me apasiona, me fascina, pero por la brevedad del tiempo que tenemos que hacerlo de esta manera. Claro, claro. Bueno, hay algo muy interesante. Ese tema del juicio investigador, si desea, lo podemos profundizar en otra entrevista. No tengo problema. Bueno. Pero hay una expresión de los adventistas que me llama mucho la atención. Ellos hablan del remanente. Yo lo escucho mucho. ¿Eso qué es el remanente? Y ese remanente está compuesto solo por adventistas. ¿Qué consiste eso? Bueno, hay algunas, tu pregunta denota de alguna forma alguna situación allí que te ha llegado de alguna forma diferente a como lo entienden los adventistas. Okay. El tema del remanente o residuo, tú sabes que el residuo de algo, el extracto de un perfume, es la minoría. El remanente tiene que ver con lo minoritario, no con lo mayoritario. El remanente tiene que ver con el residuo, con lo que queda. Uno es el remanente sobreviviente de alguna catástrofe. Por ejemplo, hay varios textos bíblicos que hablan de esto, que aquellos que se salvaron, por ejemplo, de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, y que lograron refundar aquella nación, fueron los que quedaron de ese lugar, aunque todos maltrechos. Otro es el remanente fiel del pacto con Dios, y ahí tenemos varias situaciones. Algunos creen, sinceramente, que Dios es amor y que todos van a ser salvos en definitiva. Entonces, y la Biblia no habla de eso. Dios es amor, pero todo tiene un límite. Entonces, la Biblia expresa en varios pasajes, en Deuteronomio, en Primera Reyes, en Segunda de Crónicas, se habla siempre de ese remanente, de ese pueblo del pacto, se lo llama. El pueblo que en realidad podríamos decirlo de esa forma. Y finalmente tenemos un remanente escatológico, es decir, que tiene que ver con el fin de los tiempos, en los días finales de la historia. Eso se encuentra en Daniel capítulo 7, en el Apocalipsis 12, etcétera, etcétera. Estas características, sin embargo, pueden ser parte de un mismo remanente. Elías es un ejemplo del remanente sobreviviente perseguido y fiel. Vos encontrás o tú encuentras en Primera de Reyes esta ilustración de Elías, que él pensaba que era el único que seguía fiel a Dios. Aunque después se enteró que había otras personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Él también simboliza al remanente fiel del tiempo del fin, que en medio de una apostasía reinante. Nosotros no tenemos que pensar, o por lo menos los adventistas piensan, lo voy a decir de otra forma, que no es que todos se van a salvar, siempre va a haber un remanente fiel. ¿Está bien? No importa si existo yo, o existes tú, o existimos el resto. Dios siempre tiene a sus representantes en la tierra. Y según Elena de White, Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Nunca hubo en el globo terráqueo ni la extinción de los verdaderos hijos de Dios, aunque algunas veces, especialmente en la Edad Media, esto pareció suceder. La necesidad de la existencia del pueblo de Dios, remanente de Dios,
es tan crucial que donde no hay remanente, no hay futuro. O sea, que tú quieres decir que desde el pueblo de Israel siempre ha existido un remanente hasta nuestros días, que ha sido Tú sabes bien ininterrumpido. en la historia del Antiguo Testamento que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, un pueblo pero Dios los siguió amando, es decir, como tus hijos. Bueno, tú no sé si tienes hijos, yo tengo hijos, y aunque ellos se porten mal, siguen siendo mis hijos. Claro. ¿Entiendes esto? Sí, Y me o sea, alegro con sus triunfos y me entristezco con sus derrotas. Y claro. lo mismo o algo semejante sucede con Dios y con cada uno de nosotros. Ok. Hay una profecía, amigo. eh, bueno, no sé si esto llamarlo una profecía, una interpretación de la Biblia, lo que yo creo que todo lo que está en Apocalipsis es profético, ¿no? Entonces, o casi todo. En el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, habla de una bestia de 7 cabezas, ¿no? Y habla de una gran ramera que está montada en la bestia de 7 cabezas. De eso hay algunas interpretaciones, pero los adventistas interpretan que esa gran ramera que está encima de la bestia de 7 cabezas se refiere a la Iglesia Católica y que las demás denominaciones protestantes son sus hijas. Eso es lo que yo he escuchado. No sé si eso es una interpretación adventista oficial. Tú corrígeme si estoy equivocado. Mira, ¿Cómo interpretan los adventistas esa gran ramera del mira, Apocalipsis? la Biblia deja bien claro, y eso da para mucho más estudio, que la verdadera iglesia de Dios es la novia de Cristo. En Apocalipsis lo dice bien claro. No te voy a citar muchos textos bíblicos aquí porque estamos explicando generalidades, tal como lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:2. Al contrario, la gran ramera, en un lenguaje simbólico, es otra iglesia, pero en este caso falso. Es decir, en Apocalipsis 12 se habla de la esposa del Cordero, de la mujer pura y sin mancha en Apocalipsis 12, y en Apocalipsis 17 se habla de la gran ramera. Son dos mujeres que representan en este caso dos iglesias, al pueblo de Dios por un lado y al pueblo apóstata por el otro, o al pueblo que siguen a esa gran ramera o a esa gran... Porque como tú verás, la Biblia no anda con eufemismos, habla con términos, la Biblia, y no son los adventistas, hablan con términos contrafuertes, decimos los argentinos, ¿no? Haciendo una expresión bien argentina. Habla de rameras, habla de borracheras, habla de los negociados que hay con esta gran ramera. Y no estamos siendo despectivos, en este caso, con el Vaticano. Estamos diciendo lo que sucede. De nadie, digamos, en su juicio, puede negar que la Iglesia Católica es una iglesia netamente política, ¿no? Y que hace sus negocios y que tiene el patrimonio de muchas multinacionales que hacen sus propios negociados, como habla Apocalipsis 17. Entonces, nosotros, los adventistas, interpretamos que la gran ramera, que es una figura de la Iglesia Católica, es y que detrás de ella van muchas denominaciones religiosas con sus hijas. ¿Por qué decimos sus hijas? Porque, por ejemplo, el que cambió y eso está documentado con libros que yo te puedo recomendar quizás en otro momento, de que la Iglesia Católica Apostólica Romana en el Concilio de Nicea en el 325 estableció al cristianismo como religión oficial y dejó del lado el mitraísmo, la adoración al emperador y el zoroastrismo. Entonces, ese tipo de cosas y mezcló las ideas paganas de los dioses griegos y romanos, se transformaron luego en santos. ¿Está bien? Entonces, de alguna forma nosotros interpretamos que esa gran ramera, y no estoy hablando del católico común,
porque a esas personas nosotros sino las queremos y las queremos bien. Tú hablas de la institución. De la institución católica. Okay. No estoy hablando mal yo estoy diciendo solamente lo que, porque, a ver, si yo te digo, mira, tiene 4 ruedas, tiene 2 faros adelante, tiene freno de mano, tiene palanca automática, tiene un manubrio o volante que tú puedes manejar, tiene 4 puertas, y tiene asiento para 5 personas, y tiene un motor adelante y tiene una baulera en la parte de atrás. ¿Qué es? Claro, el auto. Un automóvil, un carro, como dicen en Centroamérica. ¿Está bien? Entonces, hay muchas características que tú vas a encontrar que la Biblia describe con lujo de detalles, ¿no? Que hace negociados con los reyes y los grandes comerciantes de la tierra. No hay otra religión en el mundo entero que haga negociados y haga tratados y dé opiniones políticas como lo hace en la actualidad el Papa argentino. Claro. Y los otros también, es decir, estoy hablando con el que está hoy, digamos, ¿no? Claro, claro, y los que lo antecedieron igual, supongo. Correcto. Ahora, amigo, la última pregunta para cerrar esta interesante entrevista. En resumen, eso es una pregunta personal para ti, ¿no? ¿Por qué tú consideras que los adventistas tienen la verdad? Eso es una pregunta personal. En primer lugar, una cosa es lo que dice la Biblia. Tú vas a encontrar, como en todos los lugares, tú vas a encontrar un buen médico y un mal médico. Vas a encontrar un buen abogado y un mal abogado. Vas a encontrar un buen chofer y un mal chofer. Vas a encontrar en todas las cosas. Entonces tú puedes encontrar a personas que son buenos católicos y hay malos católicos. Hay buenos evangélicos y hay malos evangélicos. Eso es innegable en nuestro entorno comunal donde nosotros nos encontramos. ¿Está bien? Entonces, eso no quita que algunas personas piensen que hayan sido adventistas o que lo sean más o menos porque creen alguna cosa o la otra, y que tienen algunas cosas confusas. Eso no quita. Pero yo creo que los adventistas son extremadamente bíblicos. Y esto no va en contra de los escritos de Elena de White. Nosotros preferimos un predicador que predique de la Biblia y no que predique de Elena de White. Eso tiene que quedar bien claro. Segundo, son, en esta época, estoy hablando de mi época, del 2022, ¿está bien? No estoy hablando de hace 30, 40 años cuando yo nací o antes que yo haya nacido. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es totalmente laodicense, por donde la mires. Y cuando yo digo laodicense, es posible que algunos no sepan a qué me estoy refiriendo. Bueno, habría que leer Apocalipsis capítulo 3. La última parte del capítulo 3 habla de la iglesia laodicense. Una iglesia que se cree que sabe, pero que no sabe. Es una iglesia que cree que no tiene necesidad y tiene mucha necesidad. Bueno, hay una serie de características en la iglesia laodicense. Y por eso a veces, hasta yo creo, viste la fama que tienen los argentinos por España o por otros lugares del mundo, que parecen ser autosuficientes en muchas cosas. Bueno, algo parecido pasa con los adventistas. Muchos de ellos, yo creo que no formarán parte del remanente por esa actitud sobradora o por esa actitud somnoliente, de descanso, de apatía, que muchos de ellos tienen. Y yo la describo, y no por eso deja de ser, creo yo, una iglesia veraz. ¿Está bien? Son imperfectos en proceso de transformación y tiene que ver con el carácter. Dios necesita reflejar el carácter de Cristo en sus hijos. Y yo te puedo dar muchas más explicaciones que esta, no sé cuánto tiempo nos queda.
porque esto da para mucho más. Cada uno de estos temas da para mucho más. No queda mucho tiempo. Bueno, porque cumplen el mensaje apocalíptico de Apocalipsis 14:12. Ahí, si tú lees Apocalipsis 14:12, tú encontrarás el nombre de la verdadera iglesia. El dragón que se llena de ira contra la mujer y va a hacer guerra contra el resto de la, y fíjate, el resto de la descendencia de ella. Está hablando del remanente, el resto. El resto de la descendencia de ella, que tienen dos características básicas. No tenés que buscar una lista larga, implacable. La Biblia lo dice. Guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Punto. Está en el Apocalipsis. Bueno, ese es el nombre de la iglesia verdadera. Apocalipsis 14:12. Intentan vivir por la fe y la salvación que Dios le da por medio de su gracia. Los adventistas no se salvan por lo que hacen, sino por la fe que practican. La fe tiene que ver con lo que no veo. La fe tiene que ver con lo que conozco. Si yo conozco a Jesús, si yo me relaciono con Él, si yo oro cada día, no como requisito, sino porque necesito comunicarme a través de la plegaria, yo entiendo que Dios está más cercano a mi vida y me ayuda a resolver mis problemas, mis complejos y mis asuntos personales. Y eso es solamente por gracia. No tienen nada que ver acá en los 10 mandamientos. No tienen nada que ver acá lo legalista. No, los adventistas no son legalistas por intentar cumplir los mandamientos divinos. Y como te lo dije, pero tampoco podemos caer en la gracia barata. Eso es un término mío. La gracia barata. ¿Por qué la gracia barata? Y como Dios va a salvar a todos, yo hago lo que quiero. Y como Dios es amor, Dios me va a perdonar siempre. Eso es gracia barata. Quien piensa así es decirle, bueno, vas a querer llegar al cielo, pero haciendo lo que se te antoja, no pareciéndote a Jesús. Bueno, hay un montón de cosas más que nosotros podemos llegar a decir y agregar. Pero estos son básicamente algunos conceptos que yo puedo desarrollar en esta oportunidad, en este tiempo que tú me das. Aunque el programa fue un poco extenso, quizás para algunos oyentes, pero que resumen en gran cosa. Y yo te puedo asegurar, cada uno de estos temas que hemos abordado tiene para mucho más desarrollo. Claro. Desde Argentina, quiero decirte, Elías, que tienes a una persona para responder los conceptos, no solamente de la iglesia adventista, sino lo vamos a hacer con la Biblia en la mano. Si tuviéramos más tiempo, agarraríamos la Biblia y te diría, ¿ves lo que dice aquí? ¿Ves lo que dice acá? ¿Ves lo que dice en aquel momento? Claro, ya tal vez en otra ocasión podríamos tratar alguna doctrina en una sola entrevista para una sola doctrina y bueno, no podríamos extender lo suficiente. Y yo entiendo que tú trabajas. No sé en qué trabajas, pero trabajas. Pero yo no trabajo. Okay. Porque estoy retirado del servicio activo. Claro. Así que quédate tranquilo, que conmigo en los horarios no tengo problema con los horarios. Claro. Bueno, muchas gracias. A no ser que viaje o tenga una enfermedad o alguna cosa de esa que puede darse también. Bueno, muchas gracias, amigo Roberto, conocido como Josafat del canal. ¿Cómo que se llama el canal? El canal Historias Verdaderas de la Biblia. Historias Verdaderas de la Biblia. Historias Verdaderas, bueno, que aquí abajo va a estar escrito en la pantalla del canal de YouTube Historias Verdaderas de la Biblia. Ya saben el nombre del canal de Roberto por si quieren echarle un vistazo. Muchas gracias. Hoy aprendimos mucho sobre la iglesia adventista desde el punto de vista de una persona creyente. Y bueno, estoy muy agradecido por tu tiempo, Roberto. Y ya sabes, la audiencia, si te gustó este video, si quieres apoyar al canal, ya sabes que la forma de hacerlo es dándole me gusta al video si te gustó, comentar, compartirlo con tus amigos y muy importante, suscribirte. Hasta luego, querida audiencia. Y bueno, visitar el canal Historias Verdaderas de la Biblia de Josafat. Muchas gracias, amigo. Hasta luego. Adiós. Que Dios te bendiga. Hasta luego.